con el tema de impétigo vulgar. Antes de iniciar hay que tener en cuenta que existen dos, que el impétigo se clasifica en dos, en impétigo vulgar y en impétigo ampolloso. El impétigo vulgar es el que vamos a abordar en esta exposición, también conocido como impétigo clásico o no ampolloso, y el impétigo ampolloso, que se llama así precisamente por sus manifestaciones clínicas. Ambos tienen manifestaciones clínicas características, como podemos ver en las imágenes, pero es importante hacer esta diferencia antes de iniciar para que no nos confundamos. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, vamos a empezar ya con el tema en sí. Y pues podemos definir al impétigo vulgar como una dermatosis bacteriana. Esta va a estar causada principalmente por cocos gram positivos, como puede ser los estafilococos o los estreptococos. Se va a ver afectada la capa superficial del epidermis, como podemos ver en esta imagen, donde pues, vemos los diferentes compartimentos de la piel y también diversas patologías correspondientes a cada uno de estos compartimentos. Pues aquí vamos a observar el impétigo, que se va a dar en la epidermis, específicamente en las capas superficiales. Pues bien, esta es una patología muy relevante, puesto que es sumamente frecuente en la edad pediátrica. De hecho, abarca hasta el 10% de la consulta pediátrica dermatológica. También es una patología sumamente contagiosa, como ya iba diciendo la doctora, y incluso es autoinoculable. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo paciente, a través del tacto, puede diseminar las lesiones a otras regiones, causando lesiones satélite. Y pues también es una patología autolimitada, por lo que incluso sin tratamiento puede remitir en lo que son 2 o 3 semanas. Sin embargo, a pesar de esto, es importante el tratamiento, puesto que existen, para empezar, con el tratamiento se va a disminuir el tiempo que se presentan estos signos y síntomas, y también se va a disminuir la tasa de contagios y se va a prevenir algunas de las complicaciones que, si bien son raras, pueden suceder. Y bueno, el impétigo vulgar se va a clasificar en dos, que es primario y secundario. Ya les explicaré esto un poquito más adelante. Bueno, en cuanto a la epidemiología de la enfermedad, esta va a representar entre el 70 y 80% de los casos de impétigo. Ya les decía en el inicio de la presentación que este es el tipo más común de impétigo. Y pues bueno, en este no va a haber predilección por sexo, sin embargo, sí hay predilección por edad, siendo mucho más frecuente en la edad pediátrica. La prevalencia es del 3% en menores de 4 años y de 2% en niños de 5 a 14 años. También la incidencia máxima se va a ver en niños de entre 2 y 5 años. Y pues bueno, van a haber ciertas condiciones que propicien la aparición de esta patología. Por ejemplo, personas que se encuentran en estratos sociales bajos, que tienen malos hábitos higiénicos, que viven en condiciones de hacinamiento. También las guarderías o jardines de niños, al haber tantos niños, como ya decía la doctora en un inicio, puede ser un factor de riesgo para la aparición de esta patología y también para epidemias de esta enfermedad, ¿verdad? También lo que es el verano, los climas tropicales, climas húmedos, van a propiciar que sea más sencillo que se dé esta patología. Así también las personas que tengan ciertas afecciones sistémicas, que estén inmunocomprometidas, ya sea, no sé, desnutrición, diabetes mellitus, SIDA, que consuman corticosteroides, etcétera, son más susceptibles a padecer impétigo. Bueno, para comentarles un poquito, o sea, ya lo mencionó Emanuel, o sea, realmente es muy, muy frecuente, y lo que yo les comentaba, esto de que puede causar, o sea, es muy rápido su contagio, por lo tanto, bueno, que ahorita con esto de la pandemia, pues ni están yendo a la escuela, pero entre los hermanos, los niños que conviven, pero en las escuelas realmente, y es un motivo por el cual, por ejemplo, los papás lo primero que le van a decir, oiga, ¿y puede seguir yendo a la escuela? Pues no, este es un motivo para ustedes suspender al niño y darle circunstancia a lo que sea, que no debe ir a la escuela, pues hasta que no remita el cuadro ¿no? Y bueno, que tenemos aquí pues todas las condiciones
favorables para que se presente esta patología, ¿no? Clima tropical, muchos niños desnutridos, muchas zonas calurosas, estratos sociales bajos, o sea, y aquí es muy importante lo que mencionaba, o sea, si nosotros no hacemos una historia clínica y preguntamos si tiene alguna otra patología o algo, pues a veces no nos enteramos que ese niño, por ejemplo, está siendo tratado para diabetes o que está bajo tratamiento con esteroides, o sea, tenemos que conocer si es un niño sano o tiene otra patología que está influyendo en su inmunidad. ¿Okay? Esto de la historia clínica, ahí ve parte de la importancia. Sí, Carlos. Okay. Bien, en cuanto a la etiopatogenia, tenemos que el principal agente etiológico que produce el impétigo es el Staphylococcus aureus. Si no me recuerdo, es hasta un 70%, creo que en algunas bibliografías variaba a 80%, pero también el Streptococcus pyogenes se puede ver involucrado como agente etiológico, ya sea junto con el Staphylococcus aureus o únicamente el Streptococcus, para la aparición de esta patología. Y pues bueno, en casi un 50% de la población sana se ha aislado lo que son estafilococos en fosas nasales, en axilas, en ingles y periné, lo cual muestra su relevancia como agente etiológico, puesto que principalmente los sitios donde se da esta patología son los orificios naturales, principalmente de la cara, como son las fosas nasales, de la boca, los oídos, etc. Y bueno, se puede ver una mayor frecuencia en lactantes y esto se atribuye principalmente a que hay una falta de anticuerpos específicos para neutralizar la toxina exfoliativa estafilocócica, que es la epidermolicina. Y pues bien, algo muy relevante también de esta patología es su clasificación, que ya se les había mencionado a grandes rasgos, que es primaria y secundaria. La primaria básicamente es una infección bacteriana directa sobre la piel que se encuentra previamente sana, es decir, no hay otra patología adyacente, otra dermatosis adyacente. La secundaria, ya hay una alteración de la epidermis o alguna otra dermatosis coexistente que nos va a producir o nos va a favorecer que esta invasión en estos microorganismos y se produzca precisamente el impétigo. Algunas de las causas que pueden conducir a un impétigo secundario podrían ser piquetes de diversos insectos, traumatismos, abrasiones, también lo que son dermatosis pruriginosas, entre otros. Y pues bien, ya teniendo en cuenta esto, podemos hablar un poquito del cuadro clínico, puesto que este va a variar dependiendo de si el impétigo es primario o secundario. En cuanto al impétigo primario, el cuadro clínico se va a dar principalmente en lo que es la cara o en algunas otras ocasiones las extremidades, pero principalmente lo que es la cara. Esto va a ser, como ya les había dicho, alrededor de los orificios naturales. Se puede ver en imagen, alrededor de la boca, de la nariz o de los oídos. Estos dos últimos son especialmente frecuentes en niños que padecen rinitis o que padecen otitis, respectivamente. Y bueno, una de las características clínicas más específicas, por decirlo así, del impétigo son las costras meriséricas, que son muy amarillas. Sin embargo, a pesar de que son muy características de esta patología, no son patognomónicas del impétigo. Entonces se pueden encontrar también en otras patologías, sin embargo nos dan una orientación bastante eficaz de que puede tratarse de impétigo. También las lesiones están delimitadas y si bien estas, como ya les dije, están delimitadas, pero sin tratamiento, estas pueden confluir formándose lesiones un poco más amplias. En general, la primera lesión que aparece son máculas eritematosas, que van de 0.5 a 2 centímetros de diámetro, que rápidamente van a progresar a pústulas. De acuerdo a la bibliografía, creo que son en un par de horas. Y pues estas pústulas van a liberar también su contenido purulento, su exudado seroso o seropurulento, y este exudado, al ser liberado y que se seca en la piel, va a formar las características costras meriséricas que podemos ver en las imágenes. También es común encontrar un halo eritematoso alrededor de las diversas lesiones.
Ok, bueno, aquí es importante, aquí es importante mencionar algo. Uno, bueno, de la activación y la falta de defensa para estas enzimas como la epidermolicina que mostraba Manuel en la fotografía anterior, en la diapositiva anterior. Esto es muy importante, vamos a verlo, me imagino, los diagnósticos diferenciales, pero bueno, dependiendo de qué tipo de toxina sea, entonces vamos a tener lo que es el impétigo o lo vamos a tener alguna otra enfermedad más severa, como puede ser el síndrome de estafilococo o síndrome de Ritterborn, mucho más severo en los lactantes y forma grandes ampollas, ¿no? Pero eso ya lo mencionamos, es por lo que mencionaba en la diapositiva anterior, la falta de estos anticuerpos contra estas toxinas que presentan los lactantes. Y aquí en esto de la evolución, el primario efectivamente así es. Y aquí yo quisiera, si ustedes vieran esto, así, con lo que hemos visto, con lo que ustedes saben, con lo que ustedes han visto de pacientes, ¿con qué intentarían hacer diagnóstico diferencial? Nada más por la topografía que estamos viendo y el tipo de lesiones. ¿Qué se les ocurriría que hay que hacer un diagnóstico diferencial? ¿Con herpes? Con herpes, efectivamente, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo las diferencias entre una y otra. La característica del impétigo es que efectivamente, por eso su nombre lo dice, impétigo es de ímpetu. O sea, este cuadro que nosotros vemos aquí casi puede formarse en 2-3 días. O sea, es muy rápida la evolución, muy rápida, y por eso los papás y las mamás llegan espantados, porque, oiga, es que ayer en la tarde tenía un puntito ahí que yo pensé que era una manchita, un piquetito, y mire ahorita cómo amaneció mi niño. O sea, eso es una de las cosas que nos debe hacer pensar en que se pueda tratar de esto, porque precisamente en el herpes también vamos a ver cosas melicénicas, ¿no? Pero la rapidez de la evolución es algo que es muy característico, ¿no? Y como ya lo ha mencionado Manuel, o sea, sería un impétigo primario. Esto es importante, aparece sobre piel sana, alrededor de orificios. Eso es lo característico del impétigo primario. Ok, sigue adelante, Manuel. Y pues ven, aquí tenemos algunas otras imágenes del impétigo. Podemos observar aquí precisamente una pústula que al liberar su contenido ceroso, este exudado se va a convertir precisamente al secarse en la costra melicérica característica. Y pues podemos ver cómo las lesiones también están bien delimitadas y rodeadas por árbol eritematoso. Bueno, aquí tenemos algunas otras imágenes. En esta se aprecia muy bien lo que es la costra melicérica. Y aquí tenemos algunas otras lesiones que serían básicamente lesiones satélite, ya que es precisamente dadas por autoinoculación. De igual manera, aquí tenemos algunas otras lesiones satélite, y esta lesión podemos observar cómo fueron confluyendo hasta formar varias lesiones hasta formar una única lesión en la región centrofacial, la línea media. Ya prácticamente eso lo podemos describir como una placa, ¿no? Y las que están aquí en la primera foto, en la foto más grande que se ve abajo, que ya se desprendió esa costra, digamos aquí que la piel está erosionada. Esa es la erosión o exulcerada sobre con una base eritematosa. O sea, ya se desprendió la costra y por eso queda la piel así. Pero vean, aún con lo aparatoso de esto, ¿ustedes qué creen? ¿Que puede evolucionar dejando cicatrices o no? Porque eso es de lo primero que le van a preguntar los papás a ustedes, es eso. Oiga, pero ¿cómo va a quedar la piel de mi bebé? ¿Qué le va a quedar ahí? ¿Le va a quedar cicatriz? Esa es la mayor preocupación. ¿Qué le van a decir ustedes? No deja cicatriz. No deja cicatriz, exactamente, porque ya lo mencionó Carlos al inicio, ¿verdad? Solamente va a afectar la epidermis.
Entonces, aunque lo veamos muy aparatoso, es una de las cosas que hay que explicarles a los papás de que no dejan cicatrices. Es superficial totalmente. ¿Ok? Bueno, seguimos. Aquí tenemos otras imágenes que muestran precisamente un impétigo que se originó de la fosa nasal derecha. Pues podemos ver aquí las costras meliséricas que fueron progresando también, y posteriormente se forman estas lesiones satélite por autoinoculación. Y bueno, aquí podemos observar. Y esto puede suceder en 2 días, ¿eh? O sea, es rápido, muy rápida la evolución. Por eso a veces le llama la atención siempre que los papás siempre, oiga, pero estaba así, mire ahorita, y mire ahorita cómo va en 2 días, o sea, ¿a dónde va a llegar, no? Sí. Ya pasando a lo que es el impétigo secundario, como ya les había dicho, este va a darse en una dermatosis generalmente pruriginosa ya preexistente o en alguna otra lesión que exista. Por lo tanto, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y también no está únicamente limitada a los niños, sino que puede darse en todas las edades por esta misma circunstancia que les acabo de mencionar. Y bueno, las lesiones se van a presentar las mismas o el mismo patrón, iniciando con el eritema, las ampollas, las pústulas y finalmente las costras meliséricas características. Pues aquí podemos ver un pie que tiene tiña, me parece, y podemos ver las costras meliséricas características de esta patología. Se le conoce este proceso como impetiginación, cuando una lesión pues surge impétigo. Y bueno, en esta imagen no sé bien qué patología subyacente haya, pero bueno, el libro lo manejaba como un impétigo secundario también. Pero no sabría decir. Sí, no sabemos ahí qué patología, pero aquí es cuando vemos, primero tenemos que definir, entonces aquí describiríamos o pondríamos el diagnóstico, la primera, de una tiña pedis o una tiña de los pies impetiginizada. Ahí cuando cualquier dermatosis que ustedes encuentren y sospechan que tiene una infección agregada, entonces puede ser una escabiasis impetiginizada, puede ser cualquier patología. Efectivamente, los pacientes con dermatitis atópica que tienen prurito, que en los pliegues, que etcétera, bueno, que yo tampoco sé que tenga ese paciente ahí, pero tiene una infección agregada, entonces todos van a evolucionar un poquito de la misma forma, pero bueno, dependiendo de la patología que sea, ¿no? Pero igual vemos el eritema, ampolla, las pústulas y las costras meliséricas, ¿no? Sí, aquí vamos a ver que es muy importante que nosotros siempre le preguntemos a los pacientes, ¿verdad?, qué se han puesto de tratamiento para la patología que tengan. Ya saben que los pacientes se autodiagnostican o consultan al doctor Google o el vecino, el que sea, la abuelita. Y entonces muchas veces estas infecciones agregadas son favorecidas por los tratamientos que han utilizado. ¿Okay? Pues bien. Y aquí podemos ver igual otro impétigo secundario. En este caso es secundario a una dermatitis solar, me parece, en la que podemos ver igual, bueno, aquí por la calidad de la imagen no se alcanza a apreciar mucho, pero las características costras meliséricas. Pues bien, entonces, además de lo que ya hemos mencionado, el cuadro clínico característico tanto de la primaria como de la secundaria, los pacientes pueden llegar a referir, aunque no es tan común, pero pueden llegar a referir fiebre, malestar general, en algunos incluso adenopatía regional, y en algunos pacientes, bueno, variaba de acuerdo a la bibliografía que consulté. Algunas bibliografías mencionaban que el prurito era característico también de esta patología. Sin embargo, algunas bibliografías mencionaban que el prurito no se presentaba en esta patología, y de presentarse se debería de sospechar de un impétigo secundario o alguna dermatosis pruriginosa. Entonces no sabría decir si
sí es... Pues eso es variable, también depende mucho del umbral del mismo niño. Pues eso lo vemos, por ejemplo, bueno, el linfático primario como tal generalmente como empieza alrededor del orificio, como ya lo mencionaste, en pacientes que tienen rinitis o algo, pudiera, el paciente se empieza a quitar que los moquitos, que las costritas, y de ahí viene generalmente el linfático. Pero no como tal la patología así muy frecuente, pero hay niños que no se pueden ver una costrita, sentir una costrita porque están lastimándose, ¿no? Entonces habría que ver que en cada uno es diferente. Pero no es un signo, digamos, característico que vayamos a ver nosotros. Pues bien. Un síntoma bien característico. Bueno, entonces, ya pasando a las complicaciones, como les mencionaba casi al inicio de la presentación, hay ciertas complicaciones bastante graves que se pueden presentar por esta patología, que son realmente raras, pero pueden llegar a suceder. Entre ellas encontramos celulitis, forunculosis, septicemia o también glomerulonefritis postestreptocócica, porque esto cuando el agente causal pues es Streptococcus biogénesis principalmente. Y pues bueno, en estos casos generalmente se va a manifestar esta complicación de 2 a 3 semanas posterior al inicio del pétigo. Y bien, también en pétigos que sean muy extensos o en climas calurosos se han informado de glomerulonefritis, que como ya les estaba diciendo está relacionada con el estreptococo beta, principalmente de las cepas 49 y M29. Bueno, esto es muy raro realmente, que haya estas complicaciones, porque le digo, aparte como es tan aparatoso el cuadro que generalmente sí acuden a consulta, a menos de que, bueno, hay algunos papás que le empiezan a poner de todo, pero no es lo más frecuente. Pero en general clínicamente nosotros podemos decir que sospechamos más cuando es ocasionado por estreptococo, y clínicamente quizás pudiéramos decir que cuando empieza como vesícula, como que la lesión inicial es la vesícula, pudiéramos decir que es más por estreptococo, y por estafilococo clínicamente pudiéramos decir que es más la formación de ampollas. Pero aparte de que es muy raro, porque ya lo mencionaste, ¿cuál es la cepa que predomina? O sea, en un porcentaje muy importante sobre la otra, estafilococo o estreptococo. O sea, aquí en México, ¿cuál es la que predomina? Estafilococo. ¿Y por qué el estafilococo? O sea, ambas se pueden encontrar, y esto también es importante para decir, bueno, que si es necesario hacer algún estudio de la piel, etcétera, ¿por qué predomina el estafilococo? Me parece que mencionaba que el estafilococo liberaba una, no recuerdo si era enzima, pero que actuaba sobre el estreptococcus, como que inhibiéndolo o destruyéndolo sobre la piel y haciendo también su prevalencia mayor que la del estreptococcus. Así es. Entonces nosotros de entrada, como esto evoluciona muy rápido, entonces a veces es muy difícil saber si empezó como vesícula, como ampolla. O sea, ya cuando los papás lo llevan, generalmente ya tienen varias, de todo tipo de lesiones, ¿sí? Pero tenemos que irlo pensando en el tratamiento, o sea, sabiendo, en México predomina estafilococo, ¿ok? Y sobre eso vamos a encaminar nuestro tratamiento. Y efectivamente el estafilococo tiene la capacidad de liberar ciertas enzimas que van como desplazando, inhibiendo que se desarrolle el estreptococo. Entonces, sí, definitivamente en nuestro medio tienen que pensar siempre como ocasionado por estafilococo. Okay. Pues bueno, continuando con el tema, en cuanto al diagnóstico diferencial, si bien el diagnóstico no es tan complicado por las manifestaciones clínicas de la patología, sí hay ciertas dermatosis en las que deberíamos de pensar o descartar para tener un diagnóstico más preciso. Entre ellas pues tenemos la dermatitis de contacto, por eso siempre es importante preguntar
al paciente en la historia clínica si ha tenido contacto con alguna sustancia tóxica, etcétera, como la imagen que podemos ver acá. Esta es una dermatitis de contacto. Es también lo que es escabiosis, como se pueden apreciar aquí distintas pápulas pequeñas en un gran número. De igual manera, una dermatofitosis, también conocida como tiña, como es la que podemos apreciar aquí. El herpes simple, que ya se mencionaba anteriormente, la candidiasis o la varicela zoster, cada uno de estos con características propias de su patología, que nos ayudarán precisamente a diferenciar una de otra. Bueno, ¿no pusiste foto de herpes, cándida, varicela? No, de esos ya no puse. No. Bueno, en la dermatitis por contacto, aquí es muy importante la historia clínica, ¿sí? O sea, ver al paciente, bueno, ¿usted qué cree? ¿A qué si lo relaciona con alguna situación o algo, etcétera? Y vamos a averiguar la topografía, ¿verdad? Que puede ser muy característica. Las cariasis, que bueno, generalmente vamos a ver la evolución. Es de la dermatosis, que son muy pruriginosas y que son frecuentes de que los niños se agregue un impético, porque el niño si se rasca, no se va a lavar la mano para rascarse. Está jugando tierra y le da prurito, pues se va a rascar con todo en tierra, por ejemplo, ¿no? Pero que generalmente son más aisladas, y es más diseminado, no forma estas placas, pero bueno, si en algún área nosotros vemos estas cosas belicéricas, o sea, tenemos que estar muy atentos. Si esa patología no está alrededor de orificios y nosotros decimos es simpético, bueno, tenemos que estar buscando nosotros cuál es la patología de base, que puede ser una escabiasis, porque a veces los pacientes llegan por el impético, pero porque es lo que más les llama la atención, pero resulta que ya tienen manifestaciones previas de otra cosa. En el herpes simple, si pones una de las diapositivas que, bueno, la que mencionamos ahí al principio de que, en esa. En el herpes simple, yo les diría, lo vamos a ver, pero es muy importante, a veces es de los que más cuesta trabajo hacer el diagnóstico diferencial, si nosotros lo vemos así de entrada. ¿Por qué? Porque ¿dónde se va a presentar generalmente el herpes simple? Pues muchas veces aquí, en esta topografía, alrededor, ¿verdad?, de la mucosa. El herpes también puede ser de primera vez, o puede ser secundario o subsecuente, perdón. Entonces, y también vamos a ver las costras melicéricas y también vamos a ver vesículas sobre una base eritematosa. Entonces, aquí nos puede ayudar, aunque en los niños es un poco difícil, es que generalmente los pacientes refieren que ya tenían ahí previo al inicio de las lesiones como tal, de la patología, ya tenían una cierta sensación de ardor o de prurito previo a que aparezca esto. En segundo lugar, pues vamos a buscar en esas vesículas, que a veces no es fácil, pero hay que buscarlas específicamente si presentan esa umbilicación que les decía cuando veíamos lesiones elementales, si están si están presentes, pues a buscarlas en las lesiones nuevas, y generalmente el herpes simple, la mayoría de los casos va a ser unilateral, ¿sí? O sea, va a ser de un solo lado, puede ser que predomine un solo lado y puede tener una que otra por otro lado, pero generalmente así es, ¿sí? Entonces, vamos a los diagnósticos diferenciales, pero con eso sería con los pródromos, buscando lesiones primarias, y bueno, a veces el herpes simple pudiera dejar lesiones cicatrizales, y que bueno, ya en los cuadros subsecuentes, ya si el paciente nos dice, no, pues es que no es la primera vez que me aparece, siempre ahí en ese mismo sitio, en el labio, se me hacen así las bombitas y las costritas amarillas. Entonces, si está repitiendo, entonces nosotros podemos decir, bueno, es un herpes simple con cuadro ya subsecuente, ¿no? ¿Okay? En la varicela, igual vamos a buscar esas lesiones, son más aisladas,
es muy raro que se formen así placas grandes, a menos de que se agregue alguna infección, ya empezamos a ver lesiones más confluentes, pero si vemos vesículas, las vamos a ver igual que en el herpes simple, que en el herpes zóster, que sería casi lo mismo que esto, umbilicadas en el centro. Pasamos a los diagnósticos diferenciales, por favor. Bueno, y cándida. Bueno, la cándida pudiera ser en los pliegues. ¿Por qué? Porque puede tener lesiones satélites, y en las tiñas pues vamos a ver generalmente estos bordes activos que son característicos, ¿no? Eso nos puede ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso? Porque aquí lo vamos a ver casi vesícula, pero bueno, hay un impético de lo que se dice de esta clasificación que realmente sí no tiene importancia tanto que se maneje, pero que, bueno, estos que son circinados, que son más secos, que no vemos clínicamente la formación de la vesícula de la ampolla, sino que vemos así muchas lesiones secas, escamosas, entonces casi no vemos la vesícula, y por eso se puede confundir con una tiña, ¿no? Sí, pero generalmente tiende a tener el centro más claro, ¿ok? Pasando al diagnóstico como tal, pues vamos a tener que el diagnóstico se va a dar principalmente por la historia clínica y por el examen físico. Esto va a ser la piedra fundamental para el diagnóstico de esta patología. Si bien se pueden utilizar cultivos bacterianos para confirmar el diagnóstico, y bueno, estos cultivos sí se deberían de utilizar en aquellos pacientes en los que se sospeche que haya Staphylococcus aureus resistente a meticilina. También algunas pruebas, como la prueba serológica de anticuerpos estreptocócicos, como lo es la respuesta anti-estreptolicina, es débil por el impétigo solo, entonces no es recomendable utilizarla. Sin embargo, la bibliografía mencionaba que en aquellos pacientes en los que se sospechara que hubiese una glomerulonefritis postestreptocócica, podría ser de ayuda esta prueba. Bueno, en general el diagnóstico es clínico, ¿sí? Es muy frecuente que a nosotros nos lleguen los pacientes o porque lo vio algún médico o alguien le sugirió cualquier cosa que tenga en la piel. Traigo aquí un cultivo, me mandaron a hacer un estudio de la piel, y pues casi reportan Staphylococcus epidermidis, o sea, pues ya sabemos que es parte de la flora, ¿no? Entonces, pues no tiene caso, y aparte el impétigo evoluciona tan rápido, o sea, en horas, en días tan rápido, que de aquí a que esté el resultado, pues ya se diseminó, o si ya lleva algún tiempo de evolución, se puede llegar a autolimitar. Entonces, pero realmente aquí el diagnóstico es clínico. Lo que es importante es que en una patología, en un impétigo secundario, siempre se debe tratar, ¿verdad? Primero el impétigo y ya luego ver qué es lo que pasa con la dermatosis que tiene ahí. ¿Okay? Y bueno, en cuanto al tratamiento, este va a ser dado principalmente, más comúnmente, con antibióticos tópicos, como puede ser la mupirocina al 2%, esta cada 12 horas por 5 días, aunque existen otras opciones, como puede ser la vacitracina, la polivicina y la gentamicina. Para la aplicación de este antibiótico tópico, hay que lavar con agua y con jabón el sitio de la lesión, y también aplicar localmente un antiséptico, como por ejemplo, alguno de los que puse en este cuadrito, y pues para retirar la costra melicérica, y de esta manera poder administrar el antibiótico tópico. Ahora bien, en pacientes que tienen lesiones muy diseminadas se pueden utilizar antibióticos sistémicos. La primera opción que nos recomendaba la bibliografía es la dicloxacilina, aunque también se pueden utilizar algunos otros antibióticos beta-lactámicos, como son cefalosporinas, como puede ser la cefalixina, o algunos macrólidos, como puede ser la eritromicina o la citromicina. Pues bien, en el caso de los niños, en el caso de los niños, pues sería dicloxacilina 100 miligramos por kilogramo por día, esto dividido en 4 dosis. Y en los adultos, igual, dicloxacilina 500 miligramos cada 6 horas, ya sea por 5 días a una semana. También es relevante mencionar que los glucocorticoides están contraindicados,
Y en caso de que se haya confirmado la presencia de MRSA, se puede utilizar lo que son doxicilinas, clindamicina o en algunos casos también trimmetoprim con sulfamethoxazol. Ok. Bueno, aquí es fundamental, mire, les recalco muchísimo y muchos pacientes mejoran, o sea, si está localizado, etcétera, con lavado con agua y jabón. El jabón que quieran, pero lavado con agua y jabón. Cuando tiene muchas costras y eso, entonces el agua de Alibur, baño coloide, lo que tengan, así que sea un polvo secante o sulfato de cobre, nosotros le vamos a decir a los familiares que le pongan, de acuerdo a lo que sea la preparación, en general vienen ya en sobrecitos y pueden diluir un sobrecito en medio litro de agua, o si está muy chiquito el bebé, en 1 litro completo de agua. Y yo les digo a los pacientes, le van a chochonear, o sea, estarles remojando las costras, le van a chochonear y luego se las quitan, le vuelven a poner estos fomentitos secantes que también el Alibur y el sulfato de cobre tienen un efecto antibacteriano, no solamente son secantes. Y ya luego, si está muy localizado, pues nada más manejamos el antibiótico tópico. Pero si ese niño ya no llega con que empezó en la cara, y ya tiene en el brazo, y ya tiene otra en la espalda y en la pierna, pues ya mejor le damos un antibiótico sistémico y de elección va a ser efectivamente la dicloxacilina porque le pega muy bien el estafilococo. Solamente en los pacientes que sean alérgicos, pues ya cambiamos a diclomicina. Se divide en 4 dosis. El único inconveniente que yo veo a veces con la dicloxacilina ¿lo han probado ustedes la dicloxacilina en jarabe? No que recuerde. ¿No? Lo que recuerden, es sumamente amargo. Entonces, de repente, o sea, siempre yo siempre, si no tiene problemas de alergias y eso, diclox. Pero a veces las mamás hablan, oh doctora, es que lo vomita, porque es sumamente amargo, sumamente amargo. Entonces, a lo mejor también aquí pues podemos utilizar alguna cefalosporina de primera generación, cefalexina, etcétera, también lo podemos utilizar. Y en los adultos igual va a ser la dicloxacilina, pero siempre esto de descostrar, el lavado con agua y jabón, descostrar es muy, muy importante. Y la mupirocina, pues ya hay algunos que son resistentes a mupirocina, podemos utilizar ácido fucídico, hay otro que se llama reptapamulina, algo así, y pues es un poquito más difícil de conseguir, pero también se puede utilizar. Esto que puso aquí en rojo Carlos es importantísimo, importantísimo. Los glucocorticoides están contraindicados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evitar en estos pacientes? Precisamente todos estos medicamentos como el Barnicil, como el Vicuten, bueno, ya hay de genéricos, ¿no? Pero todos estos, hay pacientes que nos dicen, pues no sé cómo se llama, pero tiene 3 ingredientes. De seguro que es uno de estos, que tiene, o le ponen cloquinol, o le ponen gentamicina, o le ponen neomicina, y le ponen algún, generalmente esos son los que llevan, y un esteroide generalmente de mediana a alta potencia, y el paciente efectivamente al principio va a mejorar, pero ya luego eso es como ponerle fertilizante, y así hay que aplicárselo a los pacientes. Entonces, cuando vean ustedes un cuadro muy aparatoso, aquí también uno es importante que ustedes pregunten los tratamientos. Oiga, ¿qué pomada? Una que me dieron ahí que tenía 3 cositas, o sea, ¿qué pomada? Traten ustedes, busquen fotos a que el paciente les diga qué medicamento le puso previamente, y quizás cuando ustedes ven un caso en que ya ha estado siendo tratado con esteroides, pues probablemente aquí de entrada tendríamos que dar un antibiótico sistémico, porque generalmente cuando lo suspendan, pues se va a diseminar más, ¿ok? Pues bueno, hasta ahorita nos resume al menos lo que son los tratamientos sistémicos y para MRSA, tanto para adultos como para niños. Okay. Bueno, el pronóstico
diagnóstico de esta patología es bastante bueno, como ya les había dicho, es autolimitada, entonces incluso sin tratamiento la infección se cura en lo que son 2 semanas a 21 días. Pues bueno, aproximadamente el 20% de los casos son los que se resuelven espontáneamente. Y como ya bien decía la doctora en el inicio, al estar la lesión limitada a la epidermis, la cicatrización es rara, por lo que no dejan estas lesiones. Sí, queda una manchita que se quita. Entonces digo, aquí que es importante, porque yo les voy a poner un ejemplo, que es lo más frecuente en nuestro medio, el prurigo por insectos. Y los insectos pues ya no son de casi de una temporada, son como de 10 meses al año, y o sea, ya prácticamente todo el tiempo ahí te vamos a encontrar los niños con prurigo por insectos. Entonces, aquí es muy importante de decirle, bueno, uno, tratar de evitar que lo piquen los zancudos, que tengan las uñas limpias y cortas, que duerman con pabellón, o sea, todos los cuidados para prevenir el piquete. Y si ya se le picó el zancudo y si ya se lo rascó, ya se lo lastimó, entonces hay que enseñarles a los familiares. O sea, lo primero, no le va a estar dando antibiótico, porque muchas veces estas infecciones se repiten porque se están rascando. Entonces, sabe que le va a lavar con agua y jabón y ya luego le pone algunos de estos fomentitos y luego pastita de la sal, y con eso puede ser suficiente. O sea, no siempre vamos a tenerlos con antibióticos, ¿sí? ¿Ok? O sea, ver en cada paciente los factores y en forma integral. Pues bueno, y ya para finalizar, pues es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, el impétigo tenemos que es una infección bacteriana superficial del epidermis que se va a dividir tanto en impétigo vulgar como en impétigo ampulloso. Pues sus principales agentes causales son el Staphylococcus aureus principalmente, también el Staphylococcus pyogenes. El impétigo vulgar, pues que se va a dividir en primario y secundario. El primario siendo las lesiones características en la cara, como lo son principalmente alrededor de los orificios naturales, también puede darse en las extremidades. Entre el secundario puede darse en cualquier parte del cuerpo, puesto que es secundario a una dermatosis. La principal característica clínica o lesión que se da en esta dermatosis son las costras melicéricas, y pues el diagnóstico, como ya hemos mencionado, es clínico. Entre las complicaciones que se pueden dar, pues es celulitis, septicemia, glomerulonefritis postestreptocócica. Y el tratamiento, como ya habíamos mencionado, depende si son lesiones localizadas, diseminadas o si es por MRSA. En el caso de localizadas, pues el lavado es fundamental y también los antibióticos tópicos, como puede ser la amoxicilina. En las lesiones diseminadas serían los antibióticos sistémicos, betalactámicos como la diproxicilina, la cefalexina o la eritromicina. Y en el MRSA serían pues igual antibióticos sistémicos como la doxiciclina o la clindamicina. Pues eso sería todo de mi parte. Bueno, en el impétigo ampolloso ahí que mencionas, me imagino que te refieres al síndrome estafilocócico. Lo mencionaba dentro de ese, entonces supuse que era parte del impétigo ampolloso. Ok. Le digo, o sea, en general así se dice, si empieza con vesículas es por estreptococos, si empieza con ampollas es por estafilococos, ¿sí? Desde el síndrome estafilocócico de la piel escaldada, o sea que ahí faltó, por eso ahorita me quedó la duda, en los diagnósticos diferenciales, que se presenta sobre todo en niños menores de 5 años, sobre todo en recién nacidos, y es muy frecuente, por ejemplo, a partir de la cicatriz umbilical, cuando se les infecta, esto forma ampollas severas, que incluso aquí los niños sí tienen que ser hospitalizados, tienen que ser a veces manejados como síndrome de gran cremado, porque pueden tener desequilibrio hidroelectrolítico, y sí, se resuelve muy rápido con la dicloxacilina y todo, pero hay que pensar y hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías ampollosas que son frecuentes, digamos, relativamente en el recién nacido. Es solamente como comentario. ¿Okay? Se dejó de presentar, ¿verdad? Ok. A ver,
Seguimos con el impétigo seco. Es un tema muy cortito. Ahorita presento, doctora. No tengo la lista de cómo se organizaron para exponer. Doctora, una pregunta respecto al atlas que de la clínica. ¿Puede hacerse a computadora? Ah, sí, claro. Bueno, gracias. ¿Se ve la pantalla ya? No, ya se ve. Sí. Bueno, entonces empezamos con impétigo seco o pityriasis alba, que es el sinónimo que tiene esta enfermedad. Bueno, pues vamos a empezar con la definición. Y esta es una dermatosis de evolución crónica y asintomática, y las características que tiene es que pues, se presenta con manchas hipocrómicas que van a estar cubiertas por una descamación fina. De aquí que se describa también como impétigo seco por esta descamación y estas manchas, y su otro nombre pues pityriasis alba. El alba es blanco, y la pityriasis pues por esta descamación igual pues aguda, que se presenta cuando los niños principalmente contraen esta enfermedad. Están localizadas estas manchas en la cara y zonas expuestas a la luz solar, que podemos ver que es aquí en la región malar, todo aquí mejillas, región maceterina, y aparte pues en casos muy particulares se puede presentar en extremidades, tronco y dorso. Como mencioné, afecta principalmente a niños que están en la etapa escolar, pues menores de 12 años, entre los 6 y 12 años. 5% de la población general, 32-34% de pacientes atópicos. De aquí que muchos autores pues digan que más que una patología separada, sea pues la representación de algunos estigmas de la dermatitis atópica. Y 90% de los casos se da en menores de 12 años. No hay predominio por sexo ni raza, aunque suele ser más notorio en personas de piel más oscura. Esto pues porque la hipocromía va a ser más evidente pues en nosotros, y la frecuencia suele aumentar en primavera y verano. La etiología pues realmente es desconocida, aunque se ha propuesto pues relación con el estafilococo dorado, coagulasa positivo, y con el Streptococcus viridans, pero ciertamente, aunque muchas veces esté presente pues, en los cultivos esta flora, bueno, estas bacterias, no necesariamente quiere decir que haya una relación pues entre la causa y el efecto que puedan provocar estas mismas. Lo que sí, pues hay factores que se han asociado con esta enfermedad, como es la piel seca, extremadamente seca, la mala higiene, falta de limpieza nasal. Esto pues por la misma teoría de la asociación de estas bacterias, pues muchas veces los niños pues se limpian, ¿no?, con sus propios, se limpia con el antebrazo, la nariz, y esto pues igual es como que un factor asociado. La hidratación deficiente, esto mismo pues con la piel seca, exposición a luz solar excesiva, esto pues por la hipocromía, y bueno, hay una teoría pues de un efecto de pantalla de protección pantalla solar, pues por la capa córnea de la piel, alguna disfunción genético adquirida en esa parte. El terreno seborreico, y como mencionaba, pues la atopia, que muchas veces pacientes con dermatitis atópica en la etapa escolar pues van a presentar estas manchas.
Pues yo Otro nombre, diría pues, que es hasta más frecuente que el impétigo vulgar, muchísimo más frecuente. Es muy común la consulta por esto y siempre, muchas veces, la asociación con alguna deficiencia, ¿no? Pero tenemos que ver ahí igual, insisto, la historia clínica, si hay antecedentes de atopia, etcétera. Generalmente, bueno, en esta foto, pues, no es lo más característico, ¿verdad? Porque se encuentra más, como lo había mencionado en la anterior, pues en la cara, alrededor de orificios, etcétera, ¿no? Ya aquí en estas zonas, pues, más diseminadas, a lo mejor habría que hasta pensar en algunos otros diagnósticos, pero tenemos que ver por eso, bueno, la frecuencia, cómo se bañan, antecedentes y demás, pero es muy común. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, me imagino que esto lo han visto, ¿y con qué lo asocian generalmente? Muchos médicos de pueblitos se han hecho de mucho dinero viendo a niños con pitiriasis alba. ¿Qué les recetan siempre? Si tienen farmacia a un lado, ¿qué les recetan? Bueno, síguele y ahorita comentamos. sí, doctora, la agradezco. Seguramente ya lo han visto, pero bueno, síguele. O ustedes mismos ya les han dado. Bueno, eso con respecto a la etiología. Ahora, pues la patogenia, pues igual hay teorías de alteraciones morfológicas y funcionales en la capa córnea. La hipocromía, pues igual puede estar asociado a cambios posinflamatorios, como por ejemplo pacientes con psoriasis, un cambio en el tamaño y número de los melanosomas o disfunciones en los melanocitos, tanto pues menor actividad de estos como menor número de melanocitos activos pues en la piel, y esto genera estas manchas hipocrómicas. Igual lo que les comentaba, un probable efecto de pantalla, una epidermis perqueratósica o paraqueratósica, pues que va a provocar que estas partes de la piel que son las que están expuestas al sol, sobre todo en la cara, como se veía en las primeras imágenes, sean hipocrómicas en comparación con el resto de la piel. Y bueno, así como comentaba, pues sí, muchas veces se ha asociado, sobre todo por las mamás, que llegan a consulta, pues que estos niños tienen deficiencia de alguna vitamina o que tienen parásitos o están anémicos, cuando pues esta asociación no está comprobada y bueno, es falsa, pero así es como llegan muchas mamás preocupadas pues por la aparición repentina de las manchas en la cara de los niños y la asocian a parasitosis o anemia. Así es. Bueno, mire, a ver, pasa pues, a la anterior tantito. Yo esto generalmente, digo, si lo veo así en el tronco, yo te digo que lo pondrías en los diagnósticos diferenciales. O sea, porque no es lo común esa topografía de la pitiriasis alba. La vemos en el cuerpo, pero cuando es sobre todo en lactantes. Pero así en un niño grande como este, no. Si yo lo veo aquí en un niño, yo pensaría puede ser un estado premicótico de un linfoma, o puede ser lepra, o puede ser alguna dermatosis postinflamatoria, como dice que tenga alguna patología y que cuando ya desinflama, cicatriza, pues deja las lesiones así. Lo más característico es la foto que viene y la que pusiste al inicio. Entonces, yo les decía esto porque generalmente cuando nos llegan ya a nosotros, digamos, a un segundo nivel, los pacientes ya llegan y dicen, la mamá llega, es que ya lo desparasitaron, ya le dieron vitamina y sigue con las manchas, entonces ya se hizo todo este trabajo, ¿no? Le paramos aquí tantito y seguimos mañana, por favor. Sí, doctora, está bien. ¿Sí? Mañana seguimos y seguimos.